7 de la mañana con 40 minutos, 7:40 minutos. Estamos ya conversando con nuestro primer invitado que nos acompaña de manera presencial en nuestros estudios. Como lo habíamos dicho, se trata del ex subsecretario de Gobierno, el doctor Maximiliano Donoso. ¿Cómo está, doctor Donoso? Buenos días, qué gusto saludarle y tenerle acá. Bienvenido. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. ¿Qué opinión tiene usted, qué valoración tiene de cómo ha evolucionado este caso Encuentro, el caso El Gran Padrino que salpica al gobierno nacional, sobre todo porque lejos de buscar la transparencia del tema, de darles a los ecuatorianos la certeza de que allí no hay nada, de que solo una denuncia, como tratan de decir, que hay personas o grupos o organizaciones políticas que están detrás para desestabilizar al gobierno, lejos de transparentar y que la gente tenga certezas, lo que han hecho es señalar con el dedo a funcionarios que han intentado reconocer la existencia del problema. Me refiero a la situación por la que está atravesando el señor Verde Soto, por ejemplo, muy cercano al gobierno nacional, al presidente de la República, amigo del presidente de la República, pero que en los últimos días ha sido atacado precisamente por haber tratado de poner, de darle al público, a los ciudadanos, un informe sobre este caso. Pero tardío. Tardío, sí, tardío, pero finalmente tenía el informe allí, no se lo dejaron presentar, le renuncian antes de que ofrezca una rueda de prensa, se filtra el documento y luego resulta que este documento está siendo, según el gobierno, mal utilizado. ¿Qué opinión le merece esta situación? Buenos días, bienvenido. Licenia, buenos días. Alexis, buenos días. Bienvenido. A todos quienes nos miran y nos escuchan. Un gusto estar acá, sobre todo en el desarrollo del 10º aniversario de Radio Pichincha, una radio que aporta con tan eficiente profesionalismo periodístico para la comunidad ecuatoriana. Bueno, yo debo empezar diciéndoles que la denuncia que hizo el portal Aposta respecto a los audios que precipitó lo que la Fiscalía denominó el caso Encuentro y los allanamientos que ordenó, excepción hecha, el allanamiento de uno de los implicados por su parentesco político con el presidente, destapó una situación sumamente seria y sumamente grave. Hay un viejo dicho popular que dice que el pescado se pudre desde la cabeza. Y aquí el tema es sumamente serio, porque esa denuncia, que 11 días después la Fiscalía abrió la investigación y ordenó los allanamientos, involucra a las empresas públicas del país. Involucra, como en esa propia denuncia del portal Aposta dijo, una capacidad o una potencial capacidad de compra de 13.000 millones de dólares. Entonces estamos hablando de un verdadero botín. El presidente de la República, en una entrevista con Carlos Vera, al referirse al señor Hernán Luque, presidente de EMCO, designado por decreto ejecutivo del presidente de la República, y que cambió la estructura de EMCO para que el señor Hernán Luque de Caro sea designado presidente de los directorios de todas las empresas públicas. Eso no se había visto, porque eso es afectar la estructura del Estado, retirando a los ministros que presidían los directorios de acuerdo al ámbito de función de cada una de las actividades. Todo esto, y frente a esta catarata que produjo de reacción en la opinión pública la denuncia de la Aposta, la tardía, como siempre, acción de la Fiscalía, lo que me lleva a pensar a mí es que, bueno, ahora el gobierno tendrá que cambiar de eslogan y bien le podría poner el gobierno a la simulación. ¿Por qué? Porque de eso estamos viviendo. Todo es una simulación. El señor Verde Soto, que comparto la opinión con usted, Alexis, el señor Verde Soto, secretario anticorrupción del gobierno, designado hace 9 meses, presenta un informe generado posteriormente a la denuncia de la Posta, de 27 páginas, donde señala una cantidad de aspectos interesantes que deben ser investigados. Claro, y el presidente de la República, pues, creo yo que monta en cólera, y el señor Verde Soto dice que renuncia, no hubo la rueda de prensa que estaba anunciada para hablar sobre el tema, y el secretario de la Administración, que es otra persona que también debería poner las barbas en remojo, dice que son hipótesis exclusivamente. El señor Verde Soto, más allá de defender su dignidad, que creo que a los ecuatorianos eso no nos importa mucho, presenta un informe, no está evidentemente suscrito ni oficialmente presentado, pero este circula en la sociedad.
y destapa un escándalo de proporciones mayúsculas realmente, porque esto sí involucra al presidente de la República, mínimamente con responsabilidad política. No hay cómo sacar el cuerpo de este tema. Entonces yo creo que la situación es tremendamente grave, y claro, este momento se está haciendo una serie de juegos pirotécnicos para intentar bajar el nivel de esta denuncia y los efectos. Y tenemos las denuncias de los políticos involucrados supuestamente involucrados con narcotráfico, o las cifras de reducción de pobreza también. Y saco unas cifras que yo sí le pediría al presidente, por seriedad y por respeto a la opinión pública, que presente dónde está la creación de esos nuevos empleos. ¿Cómo se refleja eso si es que son empleos adecuados? Porque si seguimos repartiendo miseria, entonces no vamos a ninguna parte. Si eso se refleja en las afiliaciones al Seguro Social. Maximiliano, una de las cosas que usted decía hace un momento que llaman la atención del informe de Verde Soto y la Secretaría Anticorrupción es que él hace mención a que la Contraloría de alguna forma y previamente había presentado un informe, el señor Río Frío, diciendo que ellos no tienen competencia o no tienen atribuciones por sobre EMCO. Entonces, ¿cómo entender que la Contraloría, que es el juez de cuentas del Estado, el que maneja el que vigila y controla el buen manejo de los recursos públicos, diga, no, yo no tengo atribución de ver o vigilar lo que haga EMCO, que maneja el 13% del PIB del Ecuador? ¿Cómo entendemos eso? Tremendamente grave. Pues. ¿Y responsabilidad de quién? ¿Del Contralor Refreo tiene que dar explicaciones? ¿O cómo surge eso? Yo me imagino que por decisión del decreto ejecutivo, no hay otra explicación. Toda entidad que pertenece al Estado, toda entidad, inclusive de carácter privado, que recibe fondos públicos, está sometida al escrutinio de la Contraloría General del Estado. Este caso lo que hace es elevar la enorme sospecha que se cierne sobre la designación de Hernán Luque. A esto me parece una cosa tremenda lo que el presidente de la República le dijo a Milton Pérez. Dijo, bueno, ¿y usted por qué le pidió la renuncia a Hernán Luque? Y dijo, porque actuó con torpeza. ¿Cómo se interpreta eso, que actuó con torpeza? O sea, ¿qué pretendía? ¿Qué pretendía para que no haya sido una acción con torpeza? O sea, que si roben bien. Por favor, no. Porque el periodista también le dice, pero torpeza no es corrupción. Claro, y él dijo, no, torpeza, o sea, pero entonces, ¿qué pretende? ¿En dónde está la torpeza? ¿En haberse dejado notar? Exacto. Ese es lo de fondo que hay que analizar. Doctor Donoso, el presidente también dijo que sospechaba, porque pasó de decir que el señor Luque había renunciado porque quiso renunciar, versión repetida por el ministro Jiménez y por el secretario Correa, que decían que el señor se fue porque quiso, no porque había una investigación, no porque había ninguna sospecha, sino porque se fue, tenía otra cosa que hacer y les dejó votando el puesto y se fue. Luego el presidente pasó a decir que él pidió la renuncia porque sospechaba. Claro, son las contradicciones permanentes, Licenia y Alexis. Por favor, ya nos hemos acostumbrado a que en la mañana sostengan una cosa y en la tarde todo lo contrario. Por eso hablo yo de que el cambio del eslogan debe ser al de la simulación, ¿no? Porque vivimos en eso, simulando un paraíso, que se han creado fuentes de empleo, que se ha sacado a gente de la pobreza, que el Ecuador en el mundo, perdónenme, acaba de salir un dato espantoso de la zona fronteriza entre México y los Estados Unidos, que hay 30.500 ecuatorianos o deportados o en proceso de deportación. Hablamos de que el año 2022 salió del país 200.000 personas. Y por favor, no vamos a escuchar lo que dijo el señor ministro del Interior, que eso es por tradición familiar, ¿no? Por favor. O sea, por tradición familiar uno se va a hacer turismo. Por favor. Cuando tienes plata, además. Además, no es que te vas por tradición familiar porque te mueres de hambre, pero por tradición familiar me voy jugándome la vida y endeudándome en $20,000. Ahora, Maximiliano, a propósito de este tema, y yo quisiera hacer énfasis en lo que mencionaba en el comentario. ¿Qué tan útil puede ser una Secretaría Anticorrupción cuando hay Contraloría, Fiscalía, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Asamblea, que tiene que fiscalizar, Comisión de Fiscalización, comisiones de anticorrupción ciudadanas? O sea, aquí, en Ecuador, por la cantidad de instituciones que hay dedicadas a eso, no debería haber un caso de corrupción. Yo tendría terror que una de todas esas instituciones me caiga encima, pero hay corrupción.
Entonces acá es como, se buscan los mecanismos y las formas de evadir todos los tipos de controles. Pero que tengas un ministro, porque además Verde Soto era un ministro más, que tiene que, como yo decía hace un rato, vigilar al resto de ministros, ya. ¿Qué tan útil es tener una Secretaría Anticorrupción dentro de la estructura del Estado para vigilar a sus colegas de gabinete? Cuando revela un portal digital el escándalo de corrupción y Verde Soto presenta 2 semanas después del informe. ¿De qué sirve? ¿Para qué sirve esto? Y primero eso, y después yo tengo una teoría. En el Ecuador hace rato se acostumbraron a vernos la cara de estúpidos a los ecuatorianos, y por eso estas cosas pasan. ¿Hasta cuándo vamos a aguantar? Yo coincido, Alexis, con lo que dice, porque aquí hay un tema que es fundamental. Esto es producto de la desinstitucionalización. Hay gente que dice que yo me he vuelto recurrente en el tema de la... Pero no, este es el resultado de la desinstitucionalización. Cuando, por ejemplo, la investigación sobre este hecho debió haberla conducido el presidente de la Comisión de Fiscalización, porque eso sería lo que en cualquier aspecto de sensatez esto debería funcionar. Pues no, el señor forma un frente amplio contra la corrupción con 4 asambleístas para entregar la lista de los supuestos políticos. ¿En qué andan? Lo que usted dice, Alexis, con todo respeto, la Comisión Cívica Anticorrupción es más inútil que cenicero de motocicleta. No sirve para nada esa cosa. ¿Qué ha resuelto la Comisión Cívica Anticorrupción? Yo quisiera saber, porque si ha resuelto algún caso de los que siempre, porque para la pirotecnia mediática están en primera fila, la debilidad institucional se produce justamente por todo el proceso de desmontaje de la arquitectura jurídica que arrancó, y no hay que olvidarse, con la consulta del 7 veces sí del año 2018, que son esa suerte de maniobras que sirven ¿para qué? Para alterar justamente la estructura del Estado y poder encontrar estos huecos, estos agujeros negros que permitan actuar a sus anchas. Yo coincido con usted, Alexis, para algo hay la Contraloría. Y vamos a otro tema que es gravísimo. La CELAC denuncia que en el Ecuador, hasta el año 2017 se lavaban 1.200 millones de dólares al año. Hoy se lavan 3.600 millones de dólares. Hoy, 5 años después. ¿Qué hace la UAFI? ¿Qué hace el Banco Central? ¿Qué hace la Superintendencia de Bancos? ¿Qué hacen los aparatos de inteligencia? Y la pregunta del millón, ¿dónde se lava ese dinero? En el sistema financiero, dice ese estudio. Entonces, la situación es sumamente seria. Lo que pasa es que tienen una capacidad distractiva para que los ecuatorianos, como un escándalo tapa otro, nos vayamos enfocando cuando aquí debemos hacer un esfuerzo de abstracción y hacer un análisis global de las cosas. Doctor Donoso, usted mencionaba hace rato del tema de los juegos pirotécnicos que vemos para un poco poner una cortina de humo y distraer la atención. Usted fue subsecretario de Gobierno, usted tiene experiencia en el tema político. ¿Es la misión del ministro del Interior, sea quien sea, no tengo nada en contra del señor Zapata, pero es la misión del ministro de Gobierno ir a darse tiempo en medio de esta crisis de inseguridad que tenemos en el país, darse el tiempo para ir a la Fiscalía a entregar sus documentos sobre los supuestos nexos de políticos o candidatos con el narcotráfico, cuando horas antes vimos nosotros aterrados como a una señora en una farmacia en Guayaquil, la mataban por no negarse a pagar una vacuna, cuando vimos que en la calle estaban disparando a un taxista y no podemos salir ni siquiera a la esquina con la tranquilidad por la inseguridad que vivimos. O sea, tener tiempo para hacer este tipo de cosas, ¿está entre las competencias del ministro o no debería ser eso, no sé, eso de otro funcionario del gobierno? Yo pienso que eso es un acto distractivo también, es otra simulación, ¿no? Que el ministro de Gobierno, que es el ministro de la política, que es el que tiene que manejar y articular y lograr mayorías y conseguir que los proyectos de ley que le interesan al gobierno haga esas gestiones, me parece bien. Yo no le critico porque no le queda otra, ¿no? Si tenemos un ministro del Interior que dice que la migración es parte de la tradición, entonces que haga nomás lo que está haciendo, ¿qué podemos esperar? El país se desangra, terminamos el año con 4.500 asesinatos violentos, pasamos de 5.6 asesinatos por 100.000 habitantes del año 2017 a 25.5, es decir, 5 veces en 5 años. Se desmontó la estructura de seguridad,
se acabó con el Ministerio Coordinador de Seguridad, se acabó con el Ministerio de Justicia, se debilitó al sistema de rehabilitación social, en fin, se han desmontado la estructura del Estado, y lo más grave de todo es que es por odio, porque no es que hay un planteamiento de un proyecto político distinto, no, me van a perdonar. Yo he pensado mucho sobre lo que está ocurriendo, sobre la tragedia que está viviendo el país, porque esto es trágico lo que estamos viviendo. Y se me ocurrió una analogía. La analogía es que yo siento que se está produciendo un proceso de erosión ética regresiva en el gobierno, para hacer una simulación con el Coca-Cola Sinclair, ¿no? Donde se produjo la erosión regresiva del que tanto escándalo hicieron, como todos los escándalos. Ahora, ¿qué es lo que pretenden? O sea, ellos se llenaron la boca hablando de que llegaban a luchar contra la corrupción. Exacto. Es que no hay nada peor que los moralistas, mis queridos amigos. Normalmente los moralistas levantan ese discurso de moralismo, de purismo, justamente para hacer todo lo contrario. Es como siempre hemos escuchado el famoso dicho, cójalo, coja ladrón, coja ladrón. ¿No? Esa es la figura, ¿no? Esa es la figura. Entonces yo siento con mucha preocupación lo que está pasando. Siento que estas denuncias respecto a los candidatos, vamos a ver qué dice el Consejo Nacional Electoral, pues, que es la máxima autoridad electoral mientras dura el proceso electoral. Algo tendrá que decir, ¿no? Algo tendrá que decir. Le vi a la presidenta del CNE salir a decir que lamentaba la muerte de candidatos a distintas funciones en distintas ciudades del país. Bueno, por lo menos es darle el pésame. Para eso todos podemos quedar bien. Pero es dramático lo que está pasando. Es dramático. Y lo que usted decía, Alexis, en su comentario, me parece que hay que tomar mucho en cuenta. Hay mucho riesgo de que en esta lógica de simulación se afecte a movimientos que pueden estar en posiciones, digamos, en la delantera en el proceso político, afectar honras y vidas de personas que no tienen vuelta, ¿no? Porque el rato que te tachan particularmente de un delito transnacional de cualquier perfil, te quedas marcado para siempre, ¿no? Y claro, y si eso te afecta en el ejercicio político, ya resarcirse eso es virtualmente imposible, ¿no? Es que a mí me llama profundamente la atención, Maximiliano, es la forma en la que Zapata hace la denuncia. Este Frente Anticorrupción de la Asamblea, el señor Villavicencio y compañía, revelaron nombres, dijeron con nombre y apellido, el señor Agustín Intriago en Manta, por ejemplo, aspirante a la alcaldía, a la reelección, y algunos otros. Y Intriago, recordarán ustedes que hace algunos días que el presidente Lasso estuvo de visita en Manaví, fue y le hizo campaña, incluso utilizó un niño de 5 o 6 años para decir que vote por Intriago, el presidente Lasso, una cosa de locos. Pero ahí dijo nombres Villavicencio y el resto. Pero ayer Zapata se guardó los nombres, dijo que son 28 entre aspirantes a alcaldes, a prefectos, a concejales, que son 28 de 11 provincias, pero no dijo nombres. Entonces a mí lo que sí me preocupa y mucho es que quieran empezar a generar esos encuadres para dañar honras, para dañar imagen y demás, porque a mí yo estoy más que seguro que en los días posteriores va a haber estos medios digitales que van a empezar a decir tales son, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué en este caso se guardan los nombres? ¿Por qué no dicen fulano, fulano, fulano? Porque Lasso, en la entrevista con NTN, recordarás tú en Washington, él se rió, y por el periodista de NTN le preguntó 3 veces, le dijo, ¿los correístas son? Y Lasso irónicamente se rió y dijo, sí, son los correístas, ¿no? Entonces, ¿por qué no dicen los nombres? ¿Qué quieren hacer? ¿Qué intentan? Y yo le voy a dar mi opinión. Yo creo que en ese lado Zapata hizo bien, porque no le corresponde a él señalar. El que no hace bien, como de costumbre, y que lo hace siempre dirigido y con intereses, es Villavicencio. Pues. Él sí, pues. Él no tiene límites, y él va, levanta informes, entrega a la embajada americana, ahí da cuentas. De eso ya lo hemos visto, ¿no? O sea, los informes sesgados, los informes a la carta, los informes de lo que le interesa. ¿Por qué no habla de esto, pues, del señor Villavicencio? De esto sería bueno que hable. Bueno, él ha dicho recientemente que el presidente Lasso debería limpiar el sector público de correístas y morenistas y que debería también hacer una buena limpieza en la cúpula de la policía y en la cúpula militar. O sea, esa es la manera de resolver este asunto que involucra al gobierno. Para el señor Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, la forma de solucionarlo es esa. Claro, nosotros también quisiéramos que todos los ecuatorianos seamos ricos y felices, ¿no?
Ese tipo de declaraciones que es otra venta de humo a la que están acostumbrados, ¿no? Yo siento que esto, y a lo que me he referido, la desinstitucionalización del país, nació de la consulta de 7 veces sí. Y esta nueva consulta a la que nos convoca el presidente Lasso, para mí es otro de esos artilugios, ¿no? De modo que ya basta, ¿no? Un presidente que, según vi una encuesta que se publicó ayer en redes, tiene el 12.5% de credibilidad, no va a utilizar una supuesta consulta sobre temas jurídicos que no resuelven nada, no va a utilizar para lograr legitimidad que no la tienen. Entonces hay que pensar muy bien. Aquí no se trata de que si la extradición sí, la extradición no. Aquí creen que los ecuatorianos somos tan torpes que creemos que el rato que se aprueba la extradición se acaba el sicariato, se acaban las bandas, se acaban las vacunas. Claro, es la magia, ¿no? Es la mentira que nos venden todo el tiempo. Y respecto del informe de Verde Soto, yo me imagino que el presidente Lasso habrá esperado el omertá, el código del silencio posiblemente. Por eso le habla de traición. Eso es lo que yo interpreto, ¿no? Habrá esperado que Verde Soto, en lugar de ser un secretario que analice los escándalos, se convierte en una campana, ¿no? Maximiliano, el rol de Villavicencio, que es el paladín de los medios de comunicación y de cierto sector de la opinión pública en la lucha contra la corrupción. Para unos casos es experto para armar unos shows, y en otros, como en este, por ejemplo, se ha callado. Y lo que le he escuchado decir en un programa de radio hace unos días es que lo que debe hacer el presidente es sacar a los correístas del gobierno, sacar a los correístas del... O sea, siempre es la misma lógica, ¿no? Siempre es del mismo discurso. No cambia de disco, es ese disco rayado de repetir lo mismo. Y quisiera hablar también de la famosa foto de la piscina y de los tetones, porque todo este escándalo se origina en esa revelación de esa foto de Villavicencio, donde aparece Cortázar. Ahí yo me enteré de la existencia de este señor Cortázar, no tenía idea de quién era, que es el que finalmente termina soltando todo y echándole al agua a Carrera, a todo el mundo. ¿Qué papel juega Villavicencio en la coyuntura nacional? Esa es una extraordinaria pregunta, ¿no? Yo creo que el papel que el señor juega es el papel que le imponen desde el extranjero, ¿no? Es el guión, y es un experto en aplicar guiones, y es un experto en hacer, ¿cómo se llama? Esos estudios de investigaciones que solo valen $10,000 cada uno, dicho por él, no lo digo yo, ¿no? Hace mucho tiempo públicamente dijo que una investigación cuesta $10,000, que no es mayor cosa, ¿no? Entonces, cuando el ejercicio de fiscalizar está en arriendo, la situación es muy seria, ¿no? Por eso es que la Asamblea genera una comisión ad hoc para investigar este tema, porque la comisión de fiscalización, oiga, yo creo que la confianza en esa comisión es nula, ¿no? Por decirlo menos, ¿no? Y el señor Villavicencio es un maestro de la prestigidación, ¿no? O sea, es un maestro en mover las cosas, en venderse como el paladín de la transparencia y de la honestidad, ¿no? En fin, pero usted ve futuro a esta comisión multipartidista. ¿Qué se puede hacer allí? ¿Hasta dónde puede llegar? Porque va a ser simplemente una misión política. ¿Pero en qué puede contribuir eso a que este caso se esclarezca? Si lo manejan con seriedad, si lo manejan con transparencia, puede demostrar la Asamblea Nacional que no se necesita secretarías anticorrupción, que no se necesitan comisiones cívicas de anticorrupción, sino que la Asamblea, que además es una función del Estado que ha sido judicializada, que esa es otra cosa que a la gente no le importa. Jueces de tercer nivel, ¿cómo se llama?, suspenden decisiones o resoluciones de la Asamblea Nacional. Acuérdense, y la campeona de eso fue la famosa Guadalupe Llori, cuando fue destituida e interpuso recursos y todo lo demás, y ahora ya es costumbre, ¿no? Les destituyen políticamente a los del Consejo de Participación, van donde un juez de quinta que acaba de ser destituido, para que les restituya, en fin. Esa es la crisis institucional, mis queridos amigos. Pero la llegada de Román un poco devuelve esperanzas, ¿no? Ojalá, yo supongo que sí. Pero ¿qué puede hacer el doctor Román en 4 meses? Claro, por supuesto. ¿Qué puede hacer? Pero algo le devuelve la esperanza. Yo quisiera, porque ya se nos va terminando el tiempo, Maximiliano, hablar sobre algo que usted lo ha dicho en un par de ocasiones y ha sido muy enfático, es la crisis institucional. Yo le mencionaba el rol de personajes como Villavicencio, y como él hay muchos otros, porque detrás de esa crisis institucional
hay algo que a mí me preocupa y mucho, no sé si usted me ha escuchado en comentarios anteriores, pero es el estado de salud de nuestra débil y golpeada democracia. Entonces, personajes como Villavicencio, este intento permanente de dañar la institucionalidad, de decir él que la asamblea no sirve para nada, que deberían irse a la casa, que deberían cerrar la asamblea, y así muchas otras instituciones. ¿Cuánto daño le hacen finalmente a la democracia? Que es algo que deberíamos preservar. Cuidado, yo no quiero una dictadura mañana o pasado mañana. Por supuesto. La democracia y la falta de instituciones. Alexis y Licenia, yo creo que la democracia está en el Ecuador en etapa terminal. Y déjeme decirle eso, y lo digo con mucha tristeza. Cuando yo me refiero obsesivamente a la desinstitucionalización, es porque es un modo de melar en el caos, pues. Esto es exprofeso, esto no es una cuestión de que por arte de que estamos donde estamos, no. Esto es generado. Esto es generado para poder entregar ENCO a un pirata sin barco, para poder manejar las cosas a su antojo y para poder debilitar las instituciones. Eso es exprofeso. Es exprofeso justamente para poder lograr los objetivos para los que llegaron al gobierno. Porque hasta ahora no hemos visto ni hemos sentido que hay una dirección política, que hay un compromiso, que hay un plan de gobierno serio. Aquí lo que se hace es, a todo lo que significa el sector público, desinvertir, desprestigiar para privatizar. Vea usted la comisión que designa el presidente de la República para el Seguro Social, presidida por el inefable Augusto de la Torre, responsable del feriado bancario. De todo nos olvidamos en el Ecuador. Tenemos una amnesia crítica en el Ecuador. El famoso Augusto de la Torre. ¿Qué nos puede ofrecer ese señor? Si él fue el responsable, y de manera conjunta, les guste o no, con el señor que sabemos, de la crisis del feriado bancario y de la pérdida de 8.500 millones de dólares de los ecuatorianos y de la pérdida del 70% de nuestro patrimonio, ¿no? Entonces, esto no es al azar. Esto yo creo que es un plan macabro que está montado. ¿Para qué? Para seguir melando sobre el fracaso de la democracia. Siempre hay estos agentes ocultos, ¿no?, que lo que hacen es justamente debilitar más la democracia. Se ha vaciado la palabra en el Ecuador, queridos amigos. Ya no hay cómo tener confianza en la palabra. La palabra se ha vaciado totalmente. Se dicen cosas sin sentido y se miente todos los días de manera recurrente a los ojos de los ecuatorianos. Por eso tenemos que levantarnos, protestar y darle al gobierno una respuesta contundente el 5 de febrero, con el no a esta consulta, que no es más que otra maniobra de carácter distractivo para no enfrentar los temas de un gobierno débil, de un gobierno que le está comiendo la corrupción y de un gobierno que lamentablemente el Ecuador o quienes le eligieron se equivocaron al hacerlo. Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado. Muy amable. Gracias, Maximiliano, muy amable. El doctor Maximiliano Donoso, ex subsecretario de Gobierno que ha estado con nosotros, 8:09 minutos, una pausa, no se vayan.